Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10 y 17 al 19. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los versos 17 y 19 continúan hablándonos de la fe de Abraham. Y dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham tuvo una fe genuina, una fe extraordinaria, una fe que agradó a Dios. Y la palabra de Dios nos habla de él y lo llama el amigo de Dios. Y al escuchar esto, entendemos por qué este hombre tuvo una fe extraordinaria, ya que para nosotros poder confiar en nuestro Padre Celestial, tenemos que tener una relación íntima con Él, convertirnos como Abraham en amigos de Dios, caminar con Dios, obedecer a Dios, ya que para muchas personas la fe simplemente es creer, pedir y recibir. Sin embargo, la fe está muy ligada, va de la mano con la obediencia. Y lo vemos aquí en estos versículos que hemos leído. Abraham fue el padre de la fe, porque número uno dice el verso 8, Dios lo llamó y le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Abraham no cuestionó a Dios. La palabra dice que salió a recibir el lugar que iba a recibir como herencia sin saber a dónde iba. Con su familia. Dice que habitó en tiendas. Se fue a un lugar desconocido. No preguntó por qué, para qué, ni para dónde tú me mandas. Creyó en Dios y llegó al lugar que Dios le había prometido. Pero también, a pesar de Abraham tener esa fe y esa intimidad con Dios y de haberle mostrado obediencia a Dios, luego Dios lo prueba con una de las mayores pruebas que cualquier ser humano puede recibir. Dios le da un hijo en su vejez y luego le pide a Abraham que lo sacrifique en el monte Moria. Una vez más, Abraham obedece sin cuestionar y mientras su hijo está para ser sacrificado, él dice, yo sé que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Y lo mismo sucedió porque a pesar de que el niño no murió, el Señor simplemente estaba probando a Abraham y Isaac permaneció con vida. ¿A quien se le había dicho te sería llamada descendencia? Qué fe, qué obediencia extraordinaria. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que como Abraham, tú y yo hagamos lo mismo, que sin escatimar y sin cuestionar a Dios, le entreguemos todo aquello que Él nos pide, sabiendo que Dios no nos pide
para quitarnos. Dios no nos ordena cosas para hacernos sufrir. No, Dios lo que quiere es que tú y yo le conozcamos a través de las experiencias que Él nos lleva a vivir y a través de la prueba de nuestra fe. Si nuestra fe no es probada, nuestra fe nunca será fortalecida. Y quiero leerte en Romanos capítulo 4, donde habla del Padre de la fe y dice el verso 16 en adelante: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Nosotros, los que hemos creído en Dios como Abraham, somos de la descendencia de nuestro padre Abraham, no solamente para la que es de la ley, ahí está, sino también la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo tanto, su fe le fue contada por justicia. Abraham tuvo una fe genuina, esa que agrada a Dios, esa que mueve la mano de Dios a favor de cada uno de nosotros. Y la palabra dice que él estaba no convencido, no, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener hoy, en estos últimos días. Tú y yo tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer y para cumplir todo aquello que Él nos ha prometido. Aunque asome la duda a nuestros pensamientos, aunque todo parezca contrario, aunque no veamos nada, mantengámonos firmes, convencidos de que Dios no cambia, no miente, no se equivoca, no llega tarde y es fiel. Y así como Dios es fiel para cumplir sus promesas, tú y yo tenemos que ser obedientes y fieles como Abraham para poder obtener el cumplimiento de sus promesas. Que Dios nos ayude a tener la fe de Abraham. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos ejemplos de fe que tú nos dejaste allí. Ayúdanos a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fortalece nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.